Papá de Dios reina entre todos. Un sacerdote condenado al infierno. El padre Steven Scheiser. Me ordené en la diócesis de Wichita, Kansas, en 1973. Durante los primeros 12 años de sacerdocio, mi ministerio no se centró en el servicio al pueblo de Dios. Más bien se centró en cómo el pueblo de Dios, especialmente mis hermanos clérigos, pensaban que estaba actuando el padre Scheiser. No podía soportar que me mirasen con desdén y quería ser uno de ellos. En lo más profundo de mi ser estaba el pensamiento reprimido de que no era el sacerdote que debía de ser. Pero escondí mi traición a algunos mandamientos bajo una edulcorada capa de amabilidad, hasta el punto que la gente creía que yo era un buen sacerdote, y me autoconvencí de que llevaba bastante bien mi día a día. Estaba de moda entre los sacerdotes que conocía el actuar como gente normal que por casualidad vestía alzacuellos, y esto resultaba aún más evidente desde el púlpito. No predicábamos sobre la moralidad, dogmas, ni sobre lo que la Iglesia debe de ser, ante todo, salvadora de almas. Predicábamos lo que la gente quería oír, paz, amor y alegría, en lugar de lo que necesitaban oír. Que Dios le ayude al sacerdote impopular, porque eso suponía que no le entraría dinero, y yo estaba a cargo de una parroquia, del Sagrado Corazón, cobijada en el pequeño pueblo de Fredonia, en Kansas. Un día decidí pedir consejo a un hermano sacerdote acerca de un problema parroquial, lo que implicaba viajar a Wichita, a unos 130 kilómetros de distancia. El camino más rápido era por la autopista 96, una peligrosa y montañosa carretera sin acotamientos y muy transitada por semirremolques y grandes camiones. Hacia las 4 de la tarde estaba conduciendo hacia el este, regresando a casa, y eso es lo último que recuerdo. Choqué de frente contra una camioneta que transportaba a 3 personas de Winston, Kansas. Al no llevar puesto el cinturón de seguridad, salí despedido de mi vehículo, caí violentamente en el suelo y quedé inconscientemente en el suelo. Sufrí una importante conmoción cerebral y el cuello cabelludo del lateral derecho de mi cabeza fue arrancado del cráneo. Se desprendió parte del lado derecho de mi cerebro, aplastándose muchas de mis células del cerebro. Detrás de mí viajaba una enfermera menonita de Frontenac, Kansas, que se detuvo y se quedó conmigo hasta que llegó una ambulancia. Más tarde me dijo que mientras me sostenía en su regazo, yo trataba de rezar el Ave María una y otra vez. Ella quería ayudarme, pero no sabía la oración. Doy gracias a Dios por ella, porque les dijo a los conductores de la ambulancia que probablemente tenía el cuello roto y que me trataran como tal, y estaba en lo cierto. Mi segunda vértebra había sido aplastada, una lesión traumática vulgarmente conocida como la rotura del ahorcado, porque cuando se cuelga a una persona se le rompe la vértebra C2 y se asfixia. Si mi cabeza hubiera sido girada en cualquier dirección en lugar del accidente, habría muerto. Al parecer, me llevaron en ambulancia a un pequeño hospital en Eureka, un pueblo cercano. El doctor, a cargo, cosió mi cuero cabelludo a mi cráneo. Le dijo a su hermana, también enfermera, no hay mucho que pueda hacer por él, y llamó a un helicóptero de rescate del hospital de Wesley en Wichita para que viniera a recogerme. Yo seguía inconsciente. Mientras el doctor y su hermana veían al helicóptero despegar del hospital, él le dijo, no llegará a Wichita. El helicóptero aterrizó en la azotea del hospital Wesley y me llevaron al centro de traumatología donde me trataron y después me remitieron a la unidad de cuidados intensivos, a solo 5 manzanas de donde crecí. Mi madre, que era viuda, pudo ver desde su casa el helicóptero aterrizar. Estando ya preocupada, se apresuró a ir al hospital cuando se le notificó que se trataba de mí. Uno de mis feligreses llamó al hospital esa noche para ver cómo estaba y le dijeron que tenía un 15% de posibilidades de vivir. Confío por Dios que mi madre nunca llegara a saberlo. Más tarde me enteré de que las 3 personas de la camioneta contra las que choqué sobrevivieron.
También supe que la noche del accidente las puertas de la parroquia del Sagrado Corazón se abrieron para que la gente entrara y orara por mí a cualquier hora. En los días siguientes los feligreses se reunieron para rezar un rosario por mí, uno por la mañana y otro por la tarde. Esa primera noche las iglesias evangélica, bautista y metodista abrieron también sus puertas. El ministro de la Asamblea de Dios de Fredonia pasó toda la noche orando por mí y los menonitas me añadieron a su lista de oración. Mi inconmensurable gratitud hacia todos ellos. A los pocos meses de mi recuperación, uno de los médicos me dijo: «Padre, los médicos pensábamos que si usted sobrevivía, viviría conectado a un respirador artificial el resto de su vida mirando al techo, paralizado del cuello para abajo. Por razones obvias no puedo hacer esto, pero me gustaría escribir milagro en su historial, porque de hecho usted es un milagro. Cualquiera que lea su informe debería llegar a la misma conclusión». No necesité ninguna cirugía y el personal del hospital me dijo que me recuperé en tiempo récord. Me pusieron un dispositivo ortopédico llamado órtesis torácica cervical, también conocido como halo o aureola. El dispositivo rodeaba mi cabeza y se sujetaba con 4 tornillos incrustados directamente en mi cráneo, 2 por delante y 2 por detrás, para que no pudiera doblar o mover mi cuello. No se me escapó el simbolismo de la aparentemente forzada santidad de Dios gracias a su divina misericordia. Esta aureola obligatoria se ajustaba a un corsé inmóvil de acero que también debía llevar. Durante 8 meses no pude mover mi cabeza en ninguna dirección, y mis sienes, a modo de campos de minas detonados, aún muestran las hendiduras de los tornillos. 1 mes y medio después del accidente me dieron de alta en el hospital, llevándome aureola y corsé, y regresé a la casa de mi infancia para recuperarme con la ayuda de mi madre, mi hermano menor, que vivía en Huichica, y otro hermano que estaba de permiso de la Marina y permanecía en la casa de noche y de día para bien mío. Mi obispo había mantenido mi parroquia abierta pidiendo a un sacerdote sustituto que celebrara misa los fines de semana. Después de 7 meses en esta situación, cuando me recuperé lo suficiente, me asignaron de nuevo a la iglesia del Sagrado Corazón. Tuve que salir, comprar otro coche y enfrentarme a mi trauma, lo cual me resultaba muy difícil. Pero más difícil todavía fue conducir por la misma autopista de regreso a mi parroquia. Pero me alegro de haberlo hecho. Mis feligreses se apresuraron a decirme lo preocupados que estaban y cuánto habían rezado por mi recuperación y mi regreso. Las personas de Fredonia y en especial de la parroquia del Sagrado Corazón son un pueblo temeroso de Dios que se toma su religión muy en serio. Cuando regresé, noté y agradecí que no me exigieran demasiado debido a mi accidente casi mortal, lo que ayudó mucho a mi labor. Poco después de mi regreso, empecé a leer el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículo del 6 al 9, mientras celebraba la misa en un día normal entre semana. O eso pensaba yo. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala, ¿para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año, y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Mientras leía el Evangelio ocurrió algo extraordinariamente sobrenatural. Soy alemán, y por lo que sé, estas cosas no suelen pasar. La página en sí, la que estaba leyendo, se iluminó y amplió, y se elevó del leccionario hacia mí, mientras que al mismo tiempo empecé a recordar vagamente una conversación que ya había tenido lugar. Intentando mantener la calma, terminé la misa con toda la normalidad de que fui capaz. Luego me retiré a la casa parroquial, me dejé caer en mi sillón y bebí nerviosamente unas 4 tazas de café. ¿Por qué?, me preguntaba. Este evangelio en particular me ha traído estos recuerdos. ¿Y recuerdos sobre qué? Entonces, de repente, todo regresó a mí.
Ciertamente había habido una conversación, y había sucedido muy poco después del accidente, mientras mi cuerpo yacía inconsciente. Fui llevado ante el trono de Dios, ante el tribunal de Jesucristo. No lo vi, pero escuché su voz. Lo que sucedió después tuvo lugar en un instante, en lo que respecta al tiempo. Jesucristo me habló repasando toda mi vida en la tierra, y me acusó de pecados, de obra y omisión sin arrepentimiento, no confesados y no perdonados. Yo había planeado para mi juicio particular una batería de excusas. Bueno, Señor, tú sabes que ella era una mujer de carácter, así que era normal perder la paciencia con ella. Pero, Señor, Él me forzó a hacerlo. Señor, tuve un mal día. No me encontraba muy bien, ¿sabes? Y esa fue la razón de que hiciera esto o aquello. Pero cuando se habla con la verdad en persona, a solas, ante su tribunal, no valen excusas. No hay refutación posible. A cada ofensa yo asentía fácilmente. Lo único que podía hacer cuando Jesús me hablaba de detalles particulares de mi vida era decir internamente, sí, eso es verdad. Cuando el Señor terminó dijo, la sentencia que tendrás para toda la eternidad es el infierno. Yo sabía, antes de que Él lo dijera, cuál sería mi destino. Jesús lo único que hacía era respetar mi decisión. Sé que esto es lo que merezco, pensé. Es la única cosa más lógica que Él podría decirme. Entonces otra voz, que me llenó de horror, dijo, vamos, baja, me perteneces. En ese momento, una voz femenina, la más suave y dulce que jamás había escuchado, dijo, Hijo, ¿podrías por favor perdonarle la vida y su alma inmortal? Y el Señor dijo entonces, Madre, él ha sido sacerdote durante 12 años para sí mismo y no para mí. Déjalo recibir el castigo que se merece. En ese momento, la escuché decir de nuevo en respuesta, pero hijo, si le damos gracias y fortalezas especiales y nos acercamos a Él de maneras que aún no conoce, podremos ver si da frutos. Si no lo hace, entonces hágase tu voluntad. Hubo una breve pausa, que pareció una eternidad. Entonces volvió su voz y dijo, Madre, es tuyo. La paz de Dios reine entre todos.